Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche, como ven ustedes, estamos verdaderamente muy bien decorados acá, hermosamente decorados, diría yo, con unas exquisitas orquídeas. Y la razón es porque tengo el gusto y el honor de contar esta noche con la presencia del licenciado Julio Fonseca, quien es presidente de la Asociación Guatemalteca de Orquideología, y del doctor Rubén Álvarez, quien es también miembro de la dirección de esta asociación. Bienvenido, licenciado, bienvenido, doctor. Gusto tenerlos por acá. A ver, cuéntenos, exactamente en estos próximos días, creo que el jueves 7, da inicio a una exposición de orquídeas. Cuéntenos un poquito la historia, desde cuándo se hace, qué es lo que ustedes quisieran mostrarle a los guatemaltecos. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad que nos da. En efecto, la Asociación Guatemalteca de Orquideología va a presentar su 39 Exposición Nacional de Orquídeas y es un trabajo muy arduo traer de 1000 a 1500 plantas a esta exposición. Comienza con la recepción de plantas de distintas asociaciones que también participan con nosotros, como es la de Cobán Alta Verapaz, la de Baja Verapaz, y también tenemos Carchá y otros orquideólogos de Occidente. El montaje lo realizan personas que tienen bastante conocimiento y experiencia para decorar la exposición. En esta oportunidad se va a llamar Secretos del Bosque y se hace énfasis en Secretos del Bosque porque generalmente Guatemala tiene una gran biodiversidad y no sabemos todos los secretos que los bosques de Guatemala tienen para ofrecer. Entonces quisimos darle este nombre para darle énfasis a las orquídeas miniatura, que son unas plantas que no se miran a simple vista, sino con magnificadores. Desde luego en la exposición también se van a mostrar miles de orquídeas, no solo de Guatemala, sino también de otras latitudes del planeta. Muchas gracias, licenciado. Por ejemplo, esta linda orquídea que tengo yo acá, luciendo en la solapa que ustedes también tienen, ¿qué es esta que tenemos acá? Esta es una orquídea que se llama Dendrobium tipo Phalaenopsis. Son plantas que se han importado de Asia porque es una planta que es de muy fácil cultivo, entonces por eso es que es más versátil para poder engalanar los eventos sociales, pero se cultiva excelentemente en Guatemala. Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo entiendo que en esta actividad, que ya tiene 39 años y es verdaderamente pues una tributo a una constancia de la asociación que ha hecho un buen trabajo, pero hay actividades también como para escolares, hay actividades de enseñanza, que aparte de la exposición hay pláticas, hay conferencias, ¿cómo lo tienen organizado? Efectivamente. Nosotros tenemos varios expertos que se especializan en guiar a los colegios y a las personas. Entonces, mandamos circulares a los colegios para que participen y con grupos de escolares acompañados de su maestro, por supuesto, y la asociación les explica acerca de la conservación, acerca de la importancia que tiene la preservación de los bosques para que las lindas orquídeas nativas de Guatemala puedan seguir prosperando en sus ecosistemas naturales. Y además les enseñamos a los escolares la importancia de cuidar la naturaleza, de reconocer que Guatemala es un país rico en recursos naturales. Bueno, yo creo que eso es fundamental, porque pues obviamente queremos un desarrollo sostenible en el cual el ecosistema lo preservemos, lo cuidemos para esos niños que en el futuro pues tendrán algo que mostrarle también ellos a sus hijos en su momento. Doctor, la monja blanca. Alicaste. Cuéntenos un poquito de la monja blanca en sí. Alguien decía que no se podía exportar, que sí se podía exportar. ¿Va a haber una muestra de monjas blancas ahí en la exposición? Todas las exposiciones que hemos hecho, hemos tenido la suerte de tener ejemplares de monja blanca, nuestra flor nacional. Esperamos que este año también esté presente y esperamos que, así como sea la monja blanca, nuestro símbolo nacional, haya más especies. Es cierto que la monja blanca está permitido exportarla, pero es su tercera generación. Las dos anteriores no. Esto es como para preservar en sí, ¿verdad?
o para cuidarla. Ahora, licenciado, ¿en dónde se va a realizar la exposición? ¿Cómo puede llegar la gente? ¿Hay un costo? ¿Cómo lo tienen organizado? Sí, doctor. Bien, la exposición se va a realizar en el Salón Social José Mariano Arzú Castillo, de Cervecería Centroamericana, nuestro principal patrocinador. Y está abierta a todo el público. Básicamente queda en la zona 2, en el Zapote. El costo es un donativo que va a servir para proyectos de conservación y es uno de las fuentes de ingresos de la asociación. El donativo es de 25 quetzales adultos, niños menores de 8 años gratis y escolares 10 quetzales con sus visita maestros guiada, y su con escuela. su visita guiada, doctor. Ahora, entiendo yo también de que hay una calificación y que hay miembros, digamos, del jurado que pertenecen a la Asociación Americana de Orquideología. Es decir, es un evento muy serio. Así es un evento de carácter internacional porque las flores que ahí se exponen participan a nivel internacional y son calificadas de acuerdo a sus cualidades y sus características especiales. Cabe mencionar que en las 2 exposiciones pasadas se entregaron el máximo premio que otorga esta entidad, que es un certificado de primera clase, que generalmente es muy difícil de otorgar en todas las exposiciones a nivel latinoamericano. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias, doctor. Yo realmente quiero enfatizar la importancia y la oportunidad que tenemos los guatemaltecos de asistir a un evento de esta magnitud, trabajado con tanta dedicación. Los felicitamos realmente por lo que están haciendo, y pues ahí en la pantalla les va a aparecer el nombre del lugar en donde está, el costo que va a tener, y verdaderamente yo creo que ustedes estarán muy contentos de recibir con toda hospitalidad a los guatemaltecos que lleguen. Por supuesto, doctor, nosotros los esperamos, van a ser bienvenidos, y en lo que podamos aclarar las dudas que tengan, vamos a estar prestos para informarles. Bueno, recuérdense entonces que del 7 al 10 de febrero estamos en una cita sumamente agradable, sumamente motivante, y a ustedes muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia que viene, y felicitaciones por el trabajo que hace la asociación, que entiendo ya es su 39 año y 39 exposición de orquídeas. Así es, doctor, aprovecho para agradecer a usted esta oportunidad y esperamos tenerlo allá con nosotros, a usted y a todo su equipo. Pues muchísimas gracias, y a todos los guatemaltecos que vayan a gozar de esta maravillosa exposición. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar nuestro programa de esta noche hablando siempre sobre el desarrollo sostenible, el desarrollo rural, en un área agrícola tan fundamental para Guatemala. Me acompaña mi buen amigo y respetado profesional, el ingeniero Edín Barrientos, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Edín, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Como siempre es un privilegio compartir con usted los temas nacionales. Gracias. Con el ingeniero Barrientos hemos platicado ya en repetidas oportunidades. Él fue ministro de Agricultura, trabaja en el área de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala y tiene una sólida experiencia en un área tan fundamental como es el área rural y la necesidad de su desarrollo. Me permití invitarlo porque pues sabemos que en este momento hay una discusión amplia sobre el tema de la Ley de Desarrollo Rural. Pero, ingeniero, yo lo que quisiera que platicáramos, porque la ley pues tiene algunos puntos de presión, algunos puntos de controversia, pero yo no tengo claro si los guatemaltecos comprendemos qué es exactamente el desarrollo rural en sí. ¿Usted nos podría ampliar el concepto de lo que debe ser el desarrollo rural? Bueno, quizás ampliar el concepto sería una cosa muy difícil, pero creo que vale la pena que los ciudadanos pensemos qué es nuestra aspiración de desarrollo. Porque aquí hasta hace un par de años nos tenían acostumbrados al famoso índice de desarrollo humano. Y la teoría es que el desarrollo es en un ambiente donde una persona, su familia y la sociedad en su conjunto pueden disfrutar de buena salud, de un empleo y
de servicios adecuados en educación, en salud, en transportes. Casi siempre se olvida la parte de transportes. Y luego el tema es que cuando alguien ha concluido sus estudios, haya oportunidad para que pueda prestar sus servicios, es decir, empleo. Si eso fuese así, tal vez yo me atrevería a pensar en la necesidad que el país tiene de descentralizarse, ¿no? Creo que ya ha habido un buen trecho. La capacidad que antes tenía cualquier profesional, por lo menos cuando usted y yo crecimos, había que venir a la ciudad de Guatemala a estudiar. Ahora uno puede estudiar en casi todas las cabeceras departamentales. Pero el mundo remoto, esa área rural, ha quedado prácticamente en abandono, ¿no? Si eso fuese desarrollo rural, yo creería que es un concepto de territorios. Pensando es que es la persona la que tiene que tener estas condiciones que le he dicho, ¿no? Una buena educación, una buena salud y oportunidades para generar ingresos. Claro. Porque cuando eso se da, entonces en ese momento comienza lo que se conoce en otros lados del mundo como los estados de bienestar. Ahora, por ejemplo, Edín, Latinoamérica, por ejemplo, no solo Guatemala, sino que en general Latinoamérica con diferentes niveles, la pobreza y la pobreza extrema persiste sobre todo en áreas rurales, más que en áreas urbanas. Por eso creo yo que ha habido esta énfasis en decir desarrollemos el campo. Pero yo me recuerdo hace años, había un anuncio que sacaba, creo que era la Cámara de Erario en aquel momento, que a cada guatemalteco le daban una pequeña maceta, es decir, ligando la tenencia de la tierra con el desarrollo rural. Pero yo creo que realmente no necesariamente van juntos. Bueno, por eso he insistido. Mire, hay por ahí un libro bastante viejo ahora, de la década de los 50, que se llamaba Estrategia de Alta Gerencia. Y en este libro lo que más claro tengo en mi pensamiento es que existían lo que se llaman las fuerzas impulsoras. En Guatemala entonces la fuerza impulsora corresponde a ¿qué? Hasta hoy con la crisis del café, pues al café, en su momento a la ganadería. Pero por hoy el gran empleador del país es el cultivo de maíz. Y este cultivo de maíz está en manos de 1.2 millones de productores y todos minifundistas. ¿Qué ha pasado? Hemos dejado de atender el tema de que ahora ya somos 15 millones de habitantes. Yo recuerdo cuando también estábamos en la formación que el promedio nacional por hectárea de maíz era el equivalente a media tonelada. Unos 8 quintales por manzana. Y resulta ser que hoy el promedio nacional es de 20. Pero cuando eso sucedía, Guatemala tenía 4 millones de habitantes. Para este año la proyección dice que somos 15 millones de habitantes. Entonces ya el territorio es insuficiente. Aunque ha eficientado la producción. Aunque se ha duplicado, eso ha sido mínimo. Porque en la otra parte de la ecuación, que es el crecimiento poblacional, no tiene. De esa suerte, cuando uno mira, bueno, cuántos empleos tiene la industria, cuántos empleos tiene el comercio, cuántos son los empleados del gobierno, cuántos el resto de los servicios. Entonces, uno ve claramente que todos estos sectores que le he mencionado solo absorben un 23% de la población económicamente activa. El resto van al café, al maíz, al frijol, a la ganadería. Entonces, si tuviéramos que hablar entonces en función de esta lectura que yo le cuento, pues prácticamente los ingresos mayoritarios del país siguen ubicando entre un 60 y un 70%, dependiendo de la agricultura. Ahora, ¿qué sucede? En el altiplano occidental, que es donde más maíz se siembra, pues ahí las semillas son de maíces cristalinos, duros, y su capacidad máxima, bien atendido, es de 60 quintales por manzana, más o menos 3.5 toneladas por hectárea.
Y eso no permite darle de comer a una familia que en promedio tiene casi 1/3 de hectárea. ¿Qué resulta entonces? El proceso que nosotros hemos ido aprendiendo, por lo menos estos últimos 5 años, ha sido, mire, no podemos elevar el nivel de productividad en maíz, por genética, por clima, por todo lo que ustedes quieran llamar. Entonces sí podemos elevar el nivel de productividad en papas, que también son carbohidratos. Entonces uno puede, con ajustes en semilla y prácticas culturales, poder llevar que esa misma hectárea de tierra puede producir hasta 20 toneladas métricas de papa. Ser mucho más productivo. Entonces la productividad es mejor y entonces tenemos esa capacidad. Pero de nuevo, esa papa va a requerir pues, un adecuado sistema de transporte, un adecuado sistema de clasificación y empaque y un adecuado sistema de almacenamiento. En ese momento creo que tendríamos ya un concepto de desarrollo donde habrán agricultores, habrán transportistas y habrán expertos en industria ligera si usted quiere, pero que ya lavarán, que ya empacarán y que ya tendrán todos los cuidados para que la parte de post cosecha no vaya. Agréguele a eso usted la posibilidad de que técnicos vengan y se encarguen de lo que es nutrición vegetal, de lo que es manejo integrado de las plagas y todos los sistemas de transporte. Eso creería yo que obligaría a tener un programa de desarrollo rural que pasa por infraestructura productiva en la agricultura, pasa por mejoramiento en la capacidad de la educación, que lo dice por ahí un colega nuestro, un agrónomo extensionista agrícola. Lo primero que hay que hacer para conseguir desarrollo rural es afectar los programas de educación, de tal suerte que los sistemas de educación sean capaces de formar los recursos humanos que se necesite allá, y con eso, ¿qué lograríamos? Evitar las migraciones. Pero mire, Dean, si uno ahorita recorriera el país o tomara fotografías de hace 50 años, ¿no? Ganadera, una época, Guatemala, ganadera, de repente empieza el auge del algodón, el algodón va desapareciendo, de repente empieza el auge de caña, ahora palma africana. Es decir, por ejemplo, usted mencionaba de 1.300.000 personas o algo así, de gente dedicada al cultivo del maíz, pero con poca productividad. Ahora, estamos siendo en general más eficientes porque al final el crear empleo, la caña crea empleo, el café crea empleo. En este momento hay una preocupación de los cafetaleros por el hecho de la roya que aparentemente va a producir de repente que hay una disminución en la producción. ¿Diría usted que hemos avanzado verdaderamente en el desarrollo en sí, que tener grandes extensiones de caña, de palma africana, ha llegado a beneficiar al guatemalteco directamente? Hay que ver 3 elementos aquí, según mi modesta manera de ver el mundo. Y gracias por la historia que usted nos acaba de contar. Leí la geografía económica de Guatemala de don Alfredo Guerra Borges, y casualmente él hace un estudio de esa naturaleza. Digamos, en los 60, cuando fueron todos los parcelamientos, cuando se vino a colonizar. Y ahora en 2010, en esta década, muchos de esos parcelamientos, ojalá no me equivoque, pero casi el 80%, los parcelarios dejaron de ser parcelarios. Y algunos de ellos se trasladaron al Petén con sus ganaderías. Y lo que hicieron fue darle paso a la opción económica más cercana, que en su momento fue el algodón. Cuando fue el algodón, recordarán ustedes que vino un sistema industrial diferente, que vinieron todas las lecherías de alta intensidad, porque ahí teníamos fuentes de proteína para concentrados animales. Vino la avicultura también. Entonces, gracias a esos esfuerzos es que ahora tenemos un superávit, o por un buen balance en lo que es acceso a proteína animal de huevo y carne de pollo, no así de leche. Porque en el caso de la leche, pues nosotros creo que hemos caído un 15%. Entonces, este es el gran tema de por qué pensar en desarrollo rural en el recurso humano, en ese niño, en ese neonato, que si no come bien desde que está en el vientre hasta los 3 años, va a ser difícil que alcance todas sus capacidades
físicas e intelectuales. Entonces, de esa suerte yo creo que hay áreas en las que se ha habido, insisto, una de las grandes cosas son el tema del crecimiento poblacional y la otra es la incapacidad que la economía en su conjunto ha sido difícil de entender que de cada 250,000 jóvenes que anualmente alcanza la mayoría de edad, solo un 10% consigue un trabajo que se puede decir formal. El resto tienen que ir a ver en qué se ocupan. O sea, tenemos un déficit de 90% de la población. De esa suerte es que nosotros sí creemos fundamental que se haga un trabajo consistente, que lleve bienestar, que lleve servicios al medio rural, de tal suerte que aquel que decida ser agricultor lo haga para hacer un sistema más eficiente. Pero mire, Dean, obviamente esta temática la hemos comentado con usted afuera, se ha comentado ampliamente públicamente. Pero ¿qué hay que hacer entonces para que eso suceda? Porque hay una ley de desarrollo rural en este momento, que como le digo, no quiero entrar a ella porque yo creo que aquí lo que buscamos es soluciones. Pero ¿cuáles serían los pasos que verdaderamente permitirían que lo que usted propone suceda? Bueno, soy un hombre muy romántico y tengo que vivir un poco del pasado. Cuando yo crecí, fui a la escuela de agricultura. Y yo soy resultado de una cosa que se hizo en el gobierno del presidente Méndez Montenegro, el Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo, nosotros manejábamos, por lo que todavía se enseña en las escuelas de gerencia y de control, bajo el sistema de CPM-PERT, que era el sistema de planificación, evaluación, revisión y tiempos, donde nosotros sabíamos exactamente qué era la cantidad de comida que se necesitaba en granos, en carne, en huevos y todo, y las agencias en el servicio del interior tenían una capacidad sobre economía doméstica, sobre formación de niñez y juventud y sobre motivación de los agricultores. Cuando vino acá la década famosa de la Cuenca del Caribe en los años 80, que dijeron que había que hacer programas de ajuste estructural, al gobierno de Guatemala le vendieron la idea de que ya no teníamos que tener un sistema agrícola, sino que teníamos que trascender a otras cosas. Entonces se desarticuló el sistema. La política de desarrollo rural actual, que existe en papel desde el año 2009, contempla como uno de sus rigores de vida es ser el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral. ¿Y por qué yo insisto en el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral? Una vez existe el plan, nosotros tendremos objetivos claros. Digamos, en este gobierno actual se está hablando mucho de tener un sistema presupuestario por resultados. Ya dejar la vieja tradición de los años 60 del siglo pasado, que era el presupuesto por programas, para ir al programa a un sistema presupuestario de resultados. Pero si usted no tiene plan, entonces no puede tener resultados, no puede evaluar. Entonces, una vez se define qué plan es, y casualmente ahora estamos en un momento adecuado, porque casualmente vamos a entrar al mes de febrero, donde ya deberíamos de tener un plan listo que empaque directamente lo que podría ser el presupuesto multianual. ¿A quién le corresponde hacer este plan? Este es un trabajo que lo debe de hacer la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica. Pero no existe en este momento. Bueno, ahora se llama Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, pero existe, por mandato de esta misma política de desarrollo rural, el Gabinete de Desarrollo Rural Integral. O sea, este gabinete, que incluye ministerios de Estado, debería de estar ya con este plan en mano, preparando lo que corresponde al presupuesto del año 2014. Pero adicionalmente a ello, la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo que es los consejos de desarrollo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Regional, el Consejo Departamental, los municipales y los consejos comunitarios. Para este año existe una norma presupuestaria que se pueden hacer ajustes dentro de los presupuestos sin pasar lo que el Congreso ha autorizado. Este año, ese Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tiene la asignación presupuestaria de 1.700 millones de quetzales. Pero se gastan a ocurrencia, no se gastan sobre plan.
Entonces, en eso deberíamos de estar pensando, bueno, ¿cuál va a ser el sistema de agua? ¿Cuál va a ser el uso de esa agua? ¿Va a ser para uso industrial, para uso agrícola, para uso doméstico? ¿Cuál va a ser el manejo de esas aguas? El tiempo nos ha ido caminando. En pocas palabras, ¿cuál sería lo que usted diría que debería de suceder? Idealmente, ¿cuáles serían los pasos que debíamos de tener? Y yo creería que darle cumplimiento a la política haciendo el plan y estar preparados con un adecuado proyecto de presupuesto para que en el mes de abril las finanzas públicas estén listas para ir al Congreso de la República y reprogramar los recursos que existen ahora presupuestados para 2013 en los distintos ministerios de Estado con los temas de desarrollo rural y lo que corresponde a los consejos de desarrollo urbano y rural en todo el país. ¿A quién le toca coordinar todo esto? Usted estuvo a cargo en el Ministerio de Agricultura, sabe que a veces es complejo resolver esto, ¿no? Bueno, en este momento la política también tiene la virtud que deja a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia como responsable de hacer ese tipo de andamiaje. Y luego, pues el presidente de la República o en su defecto la vicepresidenta de la República preside el Gabinete de Desarrollo Rural. O sea que las circunstancias eminentemente formales están dadas. Lo que tenemos que hacer es volverlo práctico. Bueno, pues mire, Edén, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. El tiempo desafortunadamente es sumamente corto, pero lo vamos a invitar a que sigamos tocando el tema, porque verdaderamente sin un desarrollo rural articulado, coordinado, planificado, va a ser sumamente difícil que superemos. Recordemos que en este caso, pues cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ver que en el área rural la mujer tiene una tremenda desigualdad. Normalmente la educación y la salud en el área rural recibe mucha menos atención y presupuesto que en áreas urbanas. Es decir, tenemos una serie de retos que tenemos que cumplir, pero para ello, como muy bien lo ha dicho el ingeniero Barrientos, es fundamental planificar, fundamental ejecutar y medir los resultados. Así que bueno, yo creo que este tema da para que sigamos conversando, ingeniero. Lo invito desde ya a que sigamos en esta línea. Pues muchas gracias. Como usted sabe, para usted siempre hay un espacio en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala todos los martes. Usted es más que bienvenido. Pues muchas gracias. Entonces, y la mención que hace el ingeniero en las cooperativas es fundamental, porque obviamente en este tejido que tiene que trabajar junto para que Guatemala salga adelante, el papel del cooperativismo es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Edín, por haber estado con nosotros. A ustedes que nos han acompañado esta noche, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches. Muchas gracias, Edín.